Bueno, vamos a Nicaragua. Como ustedes saben, en ese país la dictadura de Ortega y su esposa Murillo, Rosario Murillo, está contra las cuerdas. La población está ya harta de ellos. Vienen gobernando con mano de hierro hace más de 10 años. Controlan el poder electoral, el poder judicial, el poder legislativo. Son, como los cubanos y los venezolanos, expertos en urdir fraudes electorales y no les tiembla el pulso para mandar matar a los jóvenes opositores, muchos de ellos estudiantes de la Universidad Politécnica. Hoy la Asamblea Nacional de Managua, desdichadamente controlada por los sandinistas, estuvo marcada por una jornada de tensión. La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría sandinista, emitió hoy una declaratoria en respaldo al diálogo de la paz en medio de un ambiente tenso por las manifestaciones contra la administración de Daniel Ortega. El diputado afín al gobierno, Carlos Emilio López, confirmó esta decisión, la cual asegura es respaldada por diferentes sectores sociales. No han cedido, no han desmayado las protestas callejeras. El Centro de los Derechos Humanos de Nicaragua reporta ya por lo menos 30 muertos abatidos por las fuerzas leales a la dictadura. Miles de personas se reunieron el lunes en Managua en apoyo a las protestas contra una reforma del sistema de pensiones que han dejado 27 muertos desde la semana pasada. Estamos aquí para apoyar a los estudiantes y queremos decirle a doña Rosario y a Daniel que el pueblo de Nicaragua ya está cansado de la represión y que no les tenemos miedo. Marchas similares se dieron en otras ciudades como Estelí y Matagalpa en el norte, incrementando la presión sobre el presidente Daniel Ortega, a quien los manifestantes exigen su salida. Tras el paso de la manifestación convocada por empresarios, agentes de la policía incursionaron por segunda noche consecutiva en la Universidad Politécnica de Managua, epicentro de las protestas donde estudiantes se encuentran atrincherados, confirmaron fotógrafos de AFP. Estudiantes de esa universidad, UPOLI, mostraron las balas, los cartuchos, los perdigones que han sido disparados contra ellos. Fuera nos están reprimiendo con balas calibre pequeño, con escopetas calibre 12. En los últimos días se han librado enfrentamientos de fuerzas antimotines que lanzaban gas lacrimógeno y disparaban balines contra manifestantes que respondían con piedras y cócteles molotov. Ortega buscó aplacar la furia en las calles el domingo, revocando los aumentos en las contribuciones obreras y patronales al fondo de pensiones que fueron detonante de las protestas. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo anunció el lunes la decisión de liberar a los detenidos en las protestas a petición del arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, estableciendo las bases del diálogo. Téngase en cuenta que lo que gatilló, lo que encendió la pradera fue la reforma a las pensiones de la seguridad social. Lo que pretendían estos zampones de Ortega y su mujer era recortar las pensiones 5%, o sea que los jubilados ganaran menos, pero además aumentar la contribución de los trabajadores. Ahora bien, no son solo los jubilados, los pensionistas los que están protestando, es la ciudadanía en general, con una mayoría de jóvenes estudiantes que no son jubilados, a los que esta reforma no les afectaría en el corto plazo. Pero esto pone en evidencia que esa dictadura es repudiada masivamente. Y esta es una película que hemos visto, esta es una película repetida. La hemos visto el año pasado en Venezuela. Por ejemplo, imágenes de un joven herido, abaleado por los matones de la dictadura. Todo esto ahora queda registrado porque los muchachos tienen teléfonos móviles, celulares, y documentan los abusos terribles de la dictadura. Este video, en el que aparece un joven gravemente herido, dio cuenta de la brutal represión de las fuerzas de seguridad nicaragüenses en contra de algunos estudiantes que se concentraron en la Universidad Politécnica durante la noche del 22 de abril. Al día siguiente, el saldo que las autoridades de salud entregaron a los familiares de los alumnos fue lamentable. La sonda Foley, necesito la sonda Foley de este paciente. Las personas que pude contabilizar, tuvimos ayer aproximadamente entre 8 a 10 muertos. 8 a 10 muertos en un solo día, dice este médico larga espada. Increíble. O sea, esta es la película que hemos visto en Venezuela, de abril a fines de julio del año pasado. La dictadura nicaragüense se gastó 3 o 4 millones de dólares en colocar unos horribles árboles de la vida, que no son árboles, son esculturas metálicas. Bueno, el pueblo las está derribando. Los árboles de la vida en jaque.
Estas estructuras metálicas que adornan la capital de Nicaragua representan para muchos un símbolo del poder del presidente Daniel Ortega, y por eso se han convertido en el blanco de ataques de los manifestantes que protestan contra el gobierno. Todos los vamos a derribar, sin excepción, todo, y al gobierno principalmente, esa es la idea principal de todo, derribar al gobierno. Hace 5 años el gobierno sandinista mandó a construir 150 de estas enormes estructuras en diferentes puntos de Managua. La iniciativa estaba inspirada en el cuadro El árbol de la vida, del pintor austríaco Gustav Klimt, y costó más de $3 millones. Y es que no basta que la dictadura de Ortega y su odiosa mujer, Rosario Murillo, revoque, cancele lo que intentó hacer con la seguridad social. No basta con eso. Se tienen que ir. ¿Por qué se tienen que ir? Porque es un gobierno ilegítimo. El pueblo no lo eligió. Están allí porque Ortega aplicó al pie de la letra el guión chavista para subvertir un Estado de Derecho y convertirlo en una democracia, en una dictadura populista neocomunista. Esto es lo que es Nicaragua. Lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, esto es lo que ha hecho Ortega en Nicaragua. Controlar, copar todos los poderes públicos, reformar la Constitución a su antojo y erigirse en un pequeño sátrapa bananero. Bueno, hay que echarlo. Y los nicaragüenses están en las calles y no se van a replegar, no se van a achantar, no van a dejarse arredrar por las sanguinarias hordas, las turbas de matones chavistas. Los nicaragüenses siguen en la calle. Miles han marchado, esta vez para expresar su hartazgo al gobierno de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo. No queremos asesinos, no tenemos miedo, han sido algunos de los lemas oídos en una manifestación en Managua considerada histórica, en la que han denunciado los últimos 6 días de represión violenta de las protestas, que han dejado al menos 30 muertos y cientos de heridos y detenidos. Asesinos, han gritado al paso de las fuerzas del orden, mientras otros clamaban pueblo, únete. Muchas de estas imágenes no se ven en las televisiones de Nicaragua porque casi todas están controladas por la dictadura, por la familia del dictador. Sus hijos controlan casi todos los canales de televisión, que están por supuesto amordazados, censurados. Pero la gente ha perdido el miedo en las calles y habla sin temores. Soy joven, me duele mi país, mi patria, mi familia llora, mis amigos, mis primos, todos lloran. Y no es posible que por él, por seguir mamando la... como decimos acá en Nicaragua, él quiera hacernos sufrir a nosotros. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Esta manifestación es más que todo porque ya el pueblo se cansó. El pueblo ya se cansó de tantas violaciones a los derechos del pueblo, a la Constitución. Esta por el cansancio, que ya estamos hartos de tanto abuso. Y lo que es todavía más maléfico por parte de la dictadura, aparte de mandar matar a los muchachos en las calles, a sangre fría, cobarde, vilmente, es haber enviado a sus turbas, a los colectivos, a los matones sandinistas, a saquear establecimientos comerciales para luego enrostrar de eso a la oposición. Son ellos, los propios matones asalariados de la dictadura, los que están saqueando centros comerciales. A pesar de que el propio presidente Daniel Ortega había anunciado la derogación de la reforma a la seguridad social que había desatado las protestas de los últimos 5 días, muchos ciudadanos siguieron adelante con las protestas. Varios centros comerciales en Managua amanecieron completamente saqueados. Muchos ciudadanos atribuyeron estas acciones a grupos armados apoyados por la policía y el gobierno. Robar y irlos a vender porque los están vendiendo allá en los barrios aledaños, aliados, los están haciendo llamados, la base, su base. Bueno, pero en esto son expertos Ortega, su mujer y sus hijos. Son ladrones cleptómanos de toda la vida. Ellos han robado, ese es su plan de gobierno, robar, saquear, rapiñar. Esto es lo que ellos han hecho cuando los sandinistas capturaron el poder y derrocaron a Somoza, y cuando volvieron hace 11 años. Esto lo han hecho siempre. Han convertido a Nicaragua en una piñata, y es solo natural que sus apandillados roben también, ¿no? Bueno, un líder de la empresa privada nicaragüense, téngase en cuenta que en estos últimos 11 años muchos empresarios nicaragüenses, muchos han estado coludidos con la dictadura, y no les ha importado que esa dictadura dinamite el Estado de Derecho porque hacían buenos negocios con ella. Eran los típicos empresarios mercantilistas, inescrupulosos,
que vieron cómo se enterraba la democracia en Nicaragua, pero seguían haciendo buenos negocios, llenándose los bolsillos. O sea, 30 muchachos tienen que morir asesinados para que estos empresarios descubran eso que llama la conciencia crítica. Un empresario, por mucho dinero que tenga, por muy prósperos, boyantes negocios que dirija, es ante todo un ciudadano. Y la ciudadanía trae consigo derechos, pero también deberes morales. Estos empresarios codiciosos dejan de ser ciudadanos y se convierten en parásitos. Y de eso ha medrado la dictadura de los Ortega, los ha aprovechado, los ha manipulado. Los jóvenes son los únicos que hablan claro ahora en Nicaragua. Porque además de ser malos y ambiciosos, los Ortega, como Maduro, son estúpidos y son odiosos, son irritantes, tienen el carisma de un cangrejo, no los quiere nadie, se tienen que ir, ¿ah? Y se van a ir. Y por eso la gente entona el himno nacional de un modo vibrante. Me dicen desde el público que no es verdad que Ortega tenga el carisma de un cangrejo. Tiene, me dice, me corrige un señor, el carisma de una tarántula. Es verdad, tiene el carisma de una tarántula. No lo quiere nadie. Ese hombre es una araña venenosa.